esta imagen, lo que estamos viendo es la salida del sistema cuando le inyectamos una entrada escalón. Y lo que ocurre acá es que durante un tiempo, ¿sí? Durante un tiempo, la salida va variando, pero a partir de un determinado instante, la salida se queda quieta, ¿sí? Ya no varía más. Entonces nosotros, desde el punto de vista de los sistemas de control, decimos, bueno, acá el sistema ha cambiado de régimen. Dividimos el estudio de esta respuesta en dos partes. Lo que es el régimen transitorio, que ocurre mientras la respuesta va cambiando dinámicamente, y luego lo que es estado estable, ¿sí? Cuando ya no se está modificando más. Lo podemos ver con un sistema de segundo orden también, por ejemplo. Les voy a mostrar otro ejemplo. Vamos a hacer otra G. Vamos a hacer esto. G igual a ZPK, ningún cero, polos y ganas. Ningún cero, los polos menos 1, más J, menos 1, menos J, y ganancia 5. Ok. Y ahora hacemos de nuevo step G. Bien, y acá observamos que de nuevo tenemos una parte de la respuesta que va a estar variando y otra que finalmente se establece, ¿sí? Cuando nosotros ataquemos el sistema con una señal sinusoidal, va a ocurrir algo similar a esto, pero ¿cómo lo vamos a notar? Bueno, vamos a ver que en el inicio de nuestro ensayo, la señal va a variar no exactamente de forma senoidal, porque va a actuar sobre ella toda la dinámica del sistema, y luego ya sí va a ser una onda sinusoidal muy parecida a la señal de entrada. Pero, ¿qué es lo que nos tenemos que llevar de esta parte? Que en sistemas de control dividimos el estudio de los sistemas en dos partes. Régimen transitorio y régimen permanente. La primera etapa de la respuesta es la que llamamos régimen transitorio y es donde se ve la dinámica del sistema. Y una vez que el sistema entra en régimen permanente, ya no sufre más modificaciones, ¿sí? Esa es más o menos, o sea, la salida ya no sufre modificaciones. Esa es más o menos la definición que nos va a servir ahora para entender esto del término respuesta en frecuencia. Se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada sinusoidal. La respuesta en estado estable es la que permanece una vez que los transitorios han decaído y desaparecido, como ya dijimos, y existen distintas técnicas para evaluar esta respuesta en el dominio de la frecuencia. Lo que les mostré yo recién era en el dominio del tiempo. Nosotros vamos a pasar a otro dominio, que es el dominio de la frecuencia, entre ellas Bode y Nyquist. Bien. Entonces, fíjense que es muy interesante lo que ocurre acá. Si a un sistema sinusoidal, si a un sistema lineal e invariante en el tiempo se le aplica una entrada sinusoidal, una vez pasado el transitorio, la salida va a ser otra señal sinusoidal de la misma frecuencia, pero que va a ver modificada su amplitud y su fase. ¿Sí? O sea, la frecuencia de la sinusoide se va a mantener constante, se va a ver modificada la amplitud y se va a ver modificada la fase. La señal se va a ver, la salida se va a ver adelantada o atrasada con respecto a la señal de entrada. El cociente entre la amplitud de salida y la amplitud de entrada se la llama ganancia. Y al corrimiento de fase se la llama fase.
justamente. Entonces, lo que tenemos acá es que, acá, sí, tenemos una señal de entrada que la caracterizamos como una x0 por el seno de omega 0t, la salida y out de t va a ser la misma x0 multiplicada por una constante por el seno de la misma frecuencia, omega 0t, más una fase, que fíjense, acá ya tenemos un dato interesante, y es que tanto la magnitud como la fase dependen de la frecuencia de la señal. Esta modificación no va a ser igual, esta modificación en amplitud y esta modificación en fase, no va a ser igual para todas las frecuencias. Sí, Felipe. ¿Cómo le va, profesor? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Le Buenas quería, tardes. le quería hacer una consulta con respecto a la definición que habla de que a los sistemas LIT se les aplica una entrada sinusoidal, Sí, senoidal. Por ejemplo, si yo tuviera, entonces yo no podría hacer este análisis en un circuito, por ejemplo, al que yo le aplico un capacitor o un diodo, no puedo analizarlo en frecuencia. un capacitor sí, un diodo no. No le podés hacer este análisis. Perfecto, ¿Mm? perfecto. Dicho esto, si agarras, a ver, estoy pensando, no, vos sabés que no le dan, estoy pensando en Proteus y en los simuladores de circuitos, ¿no? Y en la experiencia que yo he tenido. Yo por ahí, viste, yo comenté que toco la guitarra, ¿no? Entonces también me armo, por ahí me armo pedales. Y una forma de distorsionar la señal es a un circuito de un operacional agregarle diodos. Los diodos son no lineales. Y yo a esos circuitos les hacía el análisis en frecuencia. Y la verdad es que no se veían modificados por estos componentes no lineales. Yo me imagino que que el software los debe ignorar cuando hace el análisis de, eh, de frecuencia. O sea que hay como un gris. Sí, más o menos. Sí. Franco, Sí, profe, yo tengo una duda. Usted dice que deja de ser transitorio justamente cuando... No, al revés sería la pregunta. ¿Es permanente cuando los transitorios desaparecen? ¿Es una cuestión sí. como discreta? ¿Usted podría puntualizarme en el gráfico a partir de acá? ¿O es una cuestión como más paulatina? No, sí, es discreto y de hecho nosotros vamos a estudiar en qué momento ocurre. Ah, Más espectacular. adelante vamos a decir, se dieron estas condiciones, bueno, terminó el transitorio y ahora el sistema está en estado estable. Perfecto, profe, Sí, gracias. sí, porque incluso esta definición que yo te di aplica a entradas de escalón, pero ustedes me podrían haber dicho tranquilamente, perfecto, ¿qué pasa si la entrada es una rampa? Si la entrada es una rampa que vive creciendo, la salida también vive creciendo. ¿Y ahí qué pasó? A ver si esto tiene ramp, G. Ahí estamos. ¿Mm? Esa es la salida del sistema cuando la entrada es una rampa. Entonces no se establece nunca. Pero acá claramente te das cuenta que hay una parte que va variando, ¿sí? Que esta parte correspondería al régimen transitorio, y a partir de acá la derivada es constante, la pendiente de esta recta es constante, y bueno, esto ya ahí entró en régimen transitorio. Nosotros vamos a aprender algunas herramientas para determinar en qué momento pasa de un estado a otro. Genial, profe, gracias. Bien, bueno, perfecto. Francisco, ¿levantaste de nuevo la mano?
No, levanté por primera vez. Ah, perdón, es que estos son todos con F, todos, que tengo Franco, Francisco, Felipe y otro Francisco acá. Y F de frecuencia, será. Claro. No, yo quería preguntar, por ejemplo, en un filtro pasabajo, que es como primero está estable y después baja en los agudos, sería. Sí, Ahí es al revés. Primero empieza con régimen permanente y después régimen transitorio. no. Para hacer ese análisis, siempre estamos hablando de régimen permanente. Siempre. Que vos entres con una baja frecuencia o con una alta frecuencia es otra cuestión. ¿Está? Mira, en las filminas que siguen hay unos ejemplos de pasabajos y pasaltos. Así que por ahí, capaz que con eso se solucione tu duda, y si no, lo seguimos explicando. Dale, gracias. Bien, bueno, voy a seguir entonces ahora, ¿sí? Vamos a poner a grabar de vuelta. Bueno, continuando, entonces, como estábamos diciendo recién, el efecto que tendrá el sistema en la magnitud y en la fase, va a depender de la frecuencia de la señal de entrada. Lo estamos viendo acá. Para una X que tiene un omega 0, se va a ver modificada la amplitud de un determinado valor y la fase en un determinado valor. Si yo entro con otra señal, omega 1, con una señal de otra frecuencia, de frecuencia omega 1, este valor, este número, va a cambiar, y este número también va a cambiar. Bien, entonces, como el efecto del sistema sobre es distinto según la frecuencia, nosotros podemos clasificar a los sistemas justamente según su respuesta a determinadas frecuencias. Es así que hablamos de sistemas pasabajos, pasaaltos, pasabanda y eliminabanda. ¿Mm? Y los diagramas de Bode van a brindarnos información sobre cómo modificarán un determinado sistema a una señal de tal frecuencia. Veamos cómo es eso. Supongamos que tenemos un sistema, dos sistemas, para poder comparar. Tenemos dos sistemas. Uno que tiene una función de transferencia 10 sobre S más 10, y otro que tiene una función de transferencia 10 por S más 10 sobre S más 1000. Vamos a ver cómo se ven afectadas las señales x1 de t igual a seno de t y x2 de t igual a seno de 100t. Claramente tenemos dos señales con omega 0 distintos, en este caso omega 0 vale 1, en este caso omega 0 vale 100, y tenemos dos sistemas con funciones de transferencia diferentes. Lo que vamos a hacer es inyectar la sinusoide a nuestro sistema y ver qué pinta tiene la salida. Entonces, fíjense, para el sistema 1, este es el sistema 1. Fíjense qué ocurre. Las señales tienen x1 y x2 tienen la misma amplitud. Su amplitud es 1. Ahora bien, cuando yo paso x1 por el sistema 1, la salida es prácticamente igual a la entrada. En amplitud es lo mismo. Está ligeramente corrida en fase, ¿sí? Está un poquitito atrasada. Ven que la señal verde llega un poquito después. A ver si podemos hacer zoom acá. Perdón por esa especie de jitter que hay ahí en la imagen. Eso debería ser una línea continua.
Pero lo que estamos viendo acá es que la amplitud de la entrada y la salida es la misma. Hay un pequeño corrimiento en fase. Ahora, ¿qué pasa cuando la entrada tiene una frecuencia de 100 radianes por segundo y la misma amplitud? En azul tenemos la señal de entrada, amplitud 1. Fíjense la salida. No solo se ha modificado muchísimo su amplitud, sino que también tiene un corrimiento de fase de casi 90 grados. Entonces acá claramente estas dos señales se han visto modificadas de forma distinta por este sistema. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos a este sistema que es G2 de S, 10 sobre S más 10, sobre S, 10 por S más 10 sobre S más 1000. Y ahora notamos que el efecto es totalmente distinto. En el caso de la señal que tenía como amplitud, como frecuencia omega 0, 1 radián por segundo, lo que notamos es que no hay desfasaje, los picos y los valles coinciden, los cruces por cero también coinciden, pero hay una caída notable en la amplitud. Para la otra señal, lo que tenemos es la misma amplitud. Fíjense que la señal verde y la señal azul tienen la misma amplitud, pero ahora la salida del sistema se ha adelantado. La gráfica verde está antes que la gráfica azul. ¿Sí? Hay un corrimiento de fase de lo que llamamos en adelanto. En este caso la salida se adelanta a la entrada en lo que veíamos antes, perdón, en lo que veíamos antes, la salida se atrasa con respecto a la entrada. Miren, acá tenemos un pico, ahí hay otro pico. Acá tenemos un valle, después viene el otro valle. Y obviamente, la respuesta en frecuencia de un sistema sí va a afectar la manera en la cual éste reacciona ante una entrada escalón. Por ejemplo, en la primera gráfica se muestra la salida en el dominio del tiempo para un sistema pasabajos cuando la entrada es escalón. Pasabajos, ¿qué quiere decir? Que deja pasar las bajas frecuencias, ¿sí? Entonces, fíjense que en vez de tener un escalón recto acá, tenemos esto, ¿no? Una señal suavizada. Piensen ¿se acuerdan de la serie de Fourier de un tren de pulsos? Piensen en la serie de Fourier de un tren de pulsos. Si ponemos solo la frecuencia fundamental, tenemos una sinusoide. Si le agregamos una armónica, ya tenemos otra señal. A medida que vamos agregando armónicas, nuestra salida se parece cada vez más a un tren de pulsos, ¿sí? Salvando obviamente esos efectos que tenía la serie de Fourier. Pero a lo que voy es que a medida que podemos agregar componentes armónicos, la salida se parece cada vez más a un tren de pulsos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá, cuando pasamos el sistema por un pasabajos, cuando pasamos el escalón por un sistema pasabajos, es sacarle armónicos. Por eso tiene esta forma, más lenta. Por otro lado, en esta otra gráfica tenemos la respuesta escalón para un sistema pasaaltos. Y fíjense que acá lo que ocurre es que
la salida reacciona muy rápidamente, pero no puede mantener el nivel de continua. Dejamos pasar en este caso solamente las frecuencias más altas. ¿Cómo venimos? ¿Podría, por favor, profesor, repasar un poquito los gráficos? Porque me quedó una duda ahí con el último. ¿Cómo es que usted se da cuenta de que, analizando el gráfico, de que deja pasar las frecuencias altas? Porque lo que yo veo, por ejemplo, sería que a medida que corre el tiempo, la amplitud disminuye. Yo sé que la entrada es un escalón, entonces espero que la salida tenga esta forma. Llegue a un valor de régimen, distinto de cero. El valor de régimen te lo da la componente de continua. Pensá de nuevo en Fourier, el valor de régimen lo da la continua. Y en este caso, lo que tenemos es que el valor de régimen tiende a cero. O sea, este sistema no está dejando pasar la continua. ¿Ayudó? Sí, yo estoy pensando en un capacitor para el segundo ejemplo, que no deja pasar continuo. Una vez que el capacitor se Qué llena, largo. Sí. abre. Ujú. Sí, bueno, la corriente por el capacitor tiene esta forma. Claro, y puedo pensarla primero como un inductor que una vez que ya ha llegado a su punto máximo, que ha almacenado toda la energía en el campo electromagnético, se convierte en un cortocircuito y ahí el valor de régimen es máximo. Para la corriente, sí. Para la corriente, sí. Lo podés pensar así. Bueno, ¿seguimos? Sí, Francisco. Sí, profe, yo tengo una duda anterior, porque yo lo Sí. pensaba como que en el gráfico primero se parece más a un escalón porque deja pasar como la frecuencia fundamental, que son Sí. las más bajas. Entonces, Y- tipo, pensaba que el filtro paso abajo deja pasar la frecuencia más baja, claro, que son así las es. fundamentales, y deja que pasen más parecidas. Así. Sí, efectivamente, pasa bajos, deja pasar las bajas frecuencias. Sí. Ah, ok. ¿Mm? Gracias. Bueno, ¿cómo cuantizamos este efecto que tienen los sistemas sobre las señales? En lo que llamamos la gráfica de Bode. Yo les expliqué que había dos o tres tipos distintos de formas de graficar el efecto de los sistemas sobre la frecuencia de la señal de entrada. Este es uno de ellos y es el que vamos a aprender nosotros, que es el diagrama de Bode, que consiste de los siguientes elementos. Primero, hay un gráfico de magnitud, que es este de acá arriba. ¿Mm? ¿Qué tenemos? En el eje X vamos a medir la frecuencia. ¿Está? En el eje X vamos a medir la frecuencia. Vamos a ir hablando de los dos gráficos ya que estamos. Tenemos por un lado entonces un gráfico de magnitud y por otro lado un gráfico de fase. Recuerden que dijimos que los sistemas lineales invariantes en el tiempo modifican la magnitud y la fase de la señal de entrada. Entonces, lo que estos gráficos nos están dando es justamente la manera en la cual se modifica la magnitud
y la fase. Entonces, ¿qué información tenemos? Bueno, en el eje X, en ambos gráficos, vamos a tener la frecuencia angular representada en una escala logarítmica. Normalmente la frecuencia medida o bien en radianes por segundo o bien en hertz. Lo que vamos a tener generalmente es indicadas las potencias de 10 de la frecuencia. Entonces acá tenemos, por ejemplo, 10 a la 0 es 1. Acá tenemos omega igual a 1 radián por segundo. Acá tenemos omega igual a 10 radianes por segundo. Aquí tenemos omega igual a 100 radianes por segundo. Y aquí tenemos omega igual a 1000 radianes por segundo. Entre cada uno de estos elementos hay una década de distancia. ¿Sí? Cada vez que le agregamos un 0 a la frecuencia, decimos que pasó una década. ¿Y cómo están subdivididas las décadas? Bueno, las décadas están subdivididas en octavas. Entonces, ¿y la octava qué es? La octava es el doble de... dos señales están a una octava de diferencia si la frecuencia de una señal es el doble de la frecuencia de la otra. ¿Eh? Muy similar o lo mismo que ocurre en un instrumento musical. ¿Sí? Piensa en un piano, piensa en una guitarra. Un la está a una octava de la siguiente, que tiene el doble de frecuencia, o la mitad. Entonces, por ejemplo, si acá dijimos que teníamos en 10 a la 0, tenemos 1 radián por segundo, esta segunda línea es 2 radianes por segundo, y está a una octava de la anterior, esto es 3, 4, 5 radianes por segundo. Así, 6, 7, 8, 9, hasta llegar a 10. ¿Qué sigue acá? No sigue 11, sino 20, porque estas dos líneas están separadas una octava. Por lo tanto, esta frecuencia es el doble de la anterior. Entonces tenemos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Acá viene 200, 300, 400 y así sucesivamente. Bien, eso para el eje de frecuencia. Vamos ahora a ver la magnitud y la fase. La fase es simple, porque normalmente está medida en grados sexagesimales, ¿sí? Por lo tanto, acá tendremos 90, 60, 30, 0. Esto es indicación de grados sexagesimales. Por lo general, esto va desde 180 hasta menos 180 grados, dando así la vuelta completa. Y por otro lado, tenemos la escala de magnitud, que normalmente se va a medir en dB. En decibeles ya vamos a charlar sobre qué representa esa unidad. Y lo que vemos en la gráfica, después se lo voy a mostrar con un poco más de detalle, son como distintas pendientes. A ver, en esta parte del tramo vemos que la pendiente de esta señal es 0, la señal está chata. En esta otra parte también. Y aquí la señal crece desde acá, más o menos hasta ahí, con una pendiente que podríamos decir que es constante y que va a tener mucha relación con los polos y los ceros de la función de transferencia. A estos puntos donde la señal
empieza a cambiar de pendiente, se los llama puntos de ruptura. Acá tenemos uno, acá tenemos otro, e indican la presencia de polos y ceros. Ya vamos a ver cómo. Bien. ¿Qué es un decibel? Bueno, le pregunté al ChatGPT, dame una definición de decibel, y dice, decibel es una unidad logarítmica que se utiliza para expresar la relación entre dos magnitudes, como potencia o intensidad o amplitud de una señal. A nosotros nos interesa esto, amplitud de una señal. Se usa comúnmente en ingeniería eléctrica, acústica, telecomunicaciones y de control. ¿Cómo es la fórmula básica? Vamos a sacar directamente o pensar directamente en la relación entre amplitudes y voltajes. Nos dice que una ganancia en dB es igual a 20 por el logaritmo en base 10 de B1 con respecto a B0. ¿Está? Para nosotros, B0, que es nuestro voltaje de referencia, va a ser siempre 1. Va a ser siempre 1. Entonces, vamos a simplificar un poco nuestra aplicación de la fórmula, pero es básicamente esto. La ganancia de un sistema dada en dB va a ser 20 por el logaritmo en base 10 de la ganancia del sistema en veces, en voltios, en lo que sea su unidad de origen. ¿Por qué se usa? ¿Por qué usamos el dB? Bueno, primero que nada por la compresión de rango. Como es una escala logarítmica, permite ampliar un amplio rango de valores en números más pequeños, más manejables. Y les voy a dar un ejemplo acá, miren. Vamos a ver. Si nosotros tenemos un sistema cuya ganancia es 1, después veremos cómo la calculamos. Pero si tenemos un sistema cuya ganancia es 1, la ganancia en dB es igual a 20 por el logaritmo en base 10 de K, que es 0. 0 dB. Ahora, si la ganancia es 100, fíjense que ahora vamos a hacer K en dB igual a 20 por el logaritmo en base 10 de 100, que va a dar, perdón, esto no está, esto tiene que ser log 10. Ahí está. Perdón, tiene que ser log 10, porque log solo es el logaritmo natural. Log 10, ahí estamos. Entonces, fíjense que ahora cuando la ganancia es 100, representa en realidad 40 dB. Y por otro lado, si la ganancia fuera 0.1, en veces, en dB vamos a tener 20 por el logaritmo en base 10 de 0.1, que es igual a menos 20 dB. Por lo tanto, si volvemos a esta gráfica de acá, fíjense, acá tenemos, justo arrancamos en menos 20 dB y llegamos a 20 dB. Esto en veces equivale a una señal de, o una ganancia de 0.01, y este de acá equivale a una ganancia de 100. Y en el 0 tenemos una ganancia de 1. Por eso decimos que se comprime el rango, nos permite ver un rango muy grande de variación de amplitud en una gráfica relativamente pequeña. Agrega la facilidad de multiplicar y dividir.
¿sí? ¿Por qué? Porque al ser logarítmica la escala, la multiplicación de factores se convierte en suma en decibeles, lo que va a simplificar no tanto los cálculos, como sí la forma tradicional de armar la respuesta en frecuencia de un sistema a partir de la función de transferencia que se conoce como el método asintótico. Y aparte de eso, la conveniencia de en ciertas mediciones, por ejemplo, el oído humano eh, tiene responde naturalmente a los cambios en la presión sonora siguiendo una escala logarítmica. Eso es lo que nos permite escuchar sonidos muy suaves, como puede ser, no sé, una hoja de papel, y sonidos tremendamente poderosos como la turbina de un avión. Valentina, decime. Sí, profe, disculpe. En la diapositiva anterior, ¿Sí? la ganancia mínima, no, la del gráfico sería. La ganancia es de 0,1, me parece. Porque Sabés que tenés razón, sí, porque sería tenés más razón. 20, si no. Sí, Es 0,1 y 10. así Sí, es. tenés razón, tenés razón. Eso era, profe. Gracias, Valentina. Perdón, como comentó una compañera recién, yo acá cometí un error. Esto no es 0,01, sino 0,1. Me quedé con el 40. Y esto no es 100, sino 10. Ahí está. ¿Cómo llegamos a esos valores a partir de la magnitud en dB? Bueno, podemos hacer esto. Si nosotros tenemos el K en dB que vale menos 20, podemos despejar de aquí y decir que el K en veces va a ser 10 elevado a KdB dividido 20. (0.01). Entonces acá tenemos las dos fórmulas que nos permiten pasar de un sistema a otro. Para tomar una amplitud y convertirla en decibeles, 20 por el logaritmo en base 10 de esa amplitud. Para tomar una ganancia en dB y convertirla en veces, en voltios, en lo que sea, 10 elevado a la ganancia en dB dividido 20. Bueno, en esta otra gráfica tenemos algunos comentarios sobre la fase. Creo que ya la hemos charlado bastante. Sí, ¿qué podemos comentar? ¿Qué podemos ir adelantando? Que los polos van a cambiar la gráfica de magnitud de una manera y la gráfica de fase de otra manera. Y los ceros van a hacer lo opuesto. Ahora, en un segundito, les voy a mostrar una filmina que habla de este tema. Acá. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver que un polo simple modifica la pendiente de la gráfica en menos 20 decibeles por década. Y atrasa la magnitud de fase 90 grados. Y ahora vamos a empezar a charlar un poquito sobre estos detalles. Permítanme acá déjenme buscar un archivo.
Déjenme acá buscar un archivito para empezar a ver cómo funciona esto. ¿Dónde está? Sí, un equipo de... ¿Cómo vienen? Bien, bien, profe. Bien. Bueno. Ay, pero... Bien. Bien, entonces, nosotros podríamos hacer un análisis eh, teórico sobre cómo van modificando la magnitud y la fase cada elemento que compone una función de transferencia, magnitud, ceros y polos, pero a mí me parece que para este curso podemos optar por un enfoque un poco más práctico y resumir cuál es el efecto de cada una de estas singularidades. Entonces, por ejemplo, vamos a estudiar primero cuál es el efecto de la ganancia, de una ganancia constante en la magnitud y en la fase. Acá tenemos una función de transferencia G1, que tiene una ganancia unitaria, G2, que tiene una ganancia de 10, y G3, que tiene una ganancia de 0.01. Deberíamos esperar que G1, bueno, a ver, vamos a ver qué esperamos. Ejecutamos esto. Acá load control. No fue implementada. Bueno. Bien. Ahí está. Entonces, fíjense, acá tenemos la respuesta del sistema 1. Acuérdense, era una ganancia K igual a 1, una ganancia unitaria. La respuesta del sistema 2 en 20 dB era una ganancia de 10. Y la respuesta en menos 40 dB, constantes también, para la ganancia de 0.01. ¿Y qué le ocurre a la fase? Entonces, ¿qué podemos decir de una ganancia en cuanto a frecuencia que va a amplificar o a atenuar las salidas de manera constante para todo el rango de frecuencias? ¿Cuándo se amplifica una señal? Cuando la respuesta del sistema está por arriba de la línea de 0 dB. ¿Cuándo se atenúa? Cuando la salida del sistema, la salida, está por debajo de la línea de 0 dB. ¿Sí? Les recuerdo, 20 dB equivale a una amplificación de 10 veces, o sea que cuando el sistema, cuando la señal pase por nuestro sistema, la amplitud se va a ver modificada, se va a ver aumentada 10 veces. 0 dB equivale a una ganancia unitaria, por lo tanto la salida va a tener la misma amplitud que la entrada, y menos 40 dB equivale a una atenuación de 100 veces, ¿sí? Menos 40 dB equivale a 0.01. Por lo tanto, la salida de nuestro sistema, para cualquier frecuencia, se va a ver atenuada 100 veces. ¿Y qué ocurre con la fase? Fíjense que el aporte de fase es nulo.
siempre 0. Por lo tanto, si tenemos una ganancia, la salida no se va a ver modificada en fase. Veamos ahora qué ocurre con un polo simple. Vamos a poner un sistema que tiene un polo simple, que es este de acá, y también un sistema que tiene un polo doble, que es este de acá, que tiene dos polos en -10. Sí, Diego. Sí, profe, tenía una duda. ¿Qué es eso que está entre corchetes después de la Esto de función acá, bode? el rango de frecuencias. Muy bien, gracias. Ok. Muy bien, entonces ahora ejecutamos para ver qué ocurre con la gráfica de los polos. Y fíjense que lo que obtenemos acá es lo siguiente. A ver. Vamos a ver. Vamos a analizar esta gráfica. G1, les recuerdo, tiene un único polo en 10. G2 tiene dos polos en 10. Fíjense lo que ocurre aquí. Para G1, hasta la frecuencia de corte, que era 10, la magnitud permanece constante. Desde acá hacia las frecuencias bajas, la magnitud permanece constante. Y luego, a partir de la frecuencia de corte, comienza a caer con una pendiente de -20 dB por década. ¿Cómo es eso, profe? -20 dB por década. Mira, es así. En esta década, 10 a la 1, la ganancia es 0 dB. En la década siguiente, la ganancia es -20 dB. En la década siguiente, la ganancia es -40 dB. Entonces, esta recta tiene -20 dB por década. Lo que estamos haciendo acá es el gráfico asintótico, ¿sí? Que se llama un gráfico de rectas para simplificar la gráfica. ¿Cuál es el error que hay acá? El máximo error en estas gráficas está dado en este punto de acá. Fíjense que es la mayor diferencia entre la salida real y la salida, la ganancia real, perdón, y la ganancia asintótica. Y en el caso de polos simples y de ceros simples, esa diferencia es de 3 dB. ¿Qué ocurre ahora con el otro gráfico? Con el gráfico de magnitud del sistema que tenía dos polos en -10. Bueno, fíjense que de nuevo la ganancia permanece constante e igual a 0 hasta la frecuencia de corte, y a partir de ahí comienza a caer, la ganancia del sistema comienza a caer con una pendiente ahora de -40 dB por década. Si hacemos el mismo análisis de recién, ahora en 10 a la 1, o sea, en 10 radianes por segundo, la ganancia del sistema es 0, pero una década más tarde, en 100, la ganancia del sistema ya es -40, y otra década más tarde, la ganancia del sistema es -80.
Por lo tanto, cuando tenemos polos, los polos afectan la magnitud de nuestro sistema. ¿De qué manera? Previo a la frecuencia de corte, o sea, previo al valor del polo, no modifican la ganancia de la salida. Pasado la frecuencia de corte, la ganancia del sistema comienza a caer, la ganancia debido al polo comienza a caer con una magnitud que va a ser igual a menos 20 dB por década multiplicado por la cantidad de polos que tengamos en ese punto. Entonces, por ejemplo, acá vemos un polo simple, la salida cae con menos 20 dB por década. En un polo doble tenemos menos 40 dB por década. Y por supuesto, si tuviéramos un polo triple, la ganancia del sistema caería con menos 60 dB por década. ¿Cómo vamos? Profe, ¿y cuál sería la frecuencia de corte? La frecuencia de corte es la frecuencia del polo, mirá. No, pero no es 40 por 2, no es menos 80. Vamos por partes. Por un lado, ¿cuál es la frecuencia? Mirá, este es el sistema. 10 sobre S más 10. Y el otro es 100 sobre S más 10 por S más 10. O sea, el polo simple y los polos dobles están en 10. La frecuencia de corte es justamente 10. Dejé de grabar, Diana, las explicaciones estas no las interacciones con ustedes no las grabo. Ahora, la fórmula, alguien dijo, che, pará, 3 polos sería menos 80 dB. No, porque la fórmula para calcular la caída en la pendiente, la fórmula es menos 20 dB por década por número de polos. Si tengo un polo doble, menos 20 por 2, menos 40. Si tengo un polo triple, menos 20 por 3, menos 60. ¿Estamos hasta ahí? Bien, sigamos adelante. Después de esto, hacemos un recreadito. Ok, ¿y qué ocurre con la fase ahora? Bueno, resulta que... ¿Qué ocurre con la fase? Vamos a analizar primero el polo simple, el efecto del polo simple sobre la fase. Fíjense, recordamos la frecuencia de corte es 10. Ahora, hasta una década antes de la frecuencia de corte, hasta una década antes, la fase no se ve modificada. A partir de esa década, la fase va a comenzar a caer y va a caer 90 grados por cada polo. La fase cae, se atrasa, el 90 está por ahí, 90 grados por cada polo. Atrasando menos 45 justo en la frecuencia de corte y una década después termina de atrasar los 45 grados que le faltaban. Entonces, cada polo retrasa la fase 90 grados, por eso acá hay un número menos 100, hay un número negativo, y comienza el atraso una década antes y termina una década después. ¿Qué ocurre si tenemos un polo doble? ¿Qué le ocurre a la fase? Bueno, de nuevo, hasta una década antes del polo,
no hay cambios, una década antes del polo, la fase va a comenzar a trazar, pero claro, ahora tenemos dos polos. Cada polo aporta menos 90 grados. Por lo tanto, el valor final de la fase, una década después de la frecuencia de corte, va a ser de menos 180 grados. Entonces, para resumir, en cuanto a magnitud, el polo no modifica la magnitud de las señales que están debajo de la frecuencia de corte, y a partir de la frecuencia de corte comienza a atenuar la salida con una pendiente igual a menos 20 dB por década por el número de polos. Si el polo es simple, menos 20 dB por década. Doble, menos 40 dB por década. Triple, menos 60 dB por década. ¿Qué le ocurre a la fase? Cada polo va a terminar retrasando la fase 90 grados. ¿Cómo lo hace? Bueno, hasta una década antes de la frecuencia de corte, les recuerdo la frecuencia de corte está acá, es 10, una década antes es 1, hasta una década antes la frecuencia, la fase no se modifica. A partir de la década comienza a caer de manera tal que justo en la frecuencia de corte, cada polo atrasa la salida 45 grados. Entonces, en el caso de un polo simple, vamos a ver que la gráfica de fase corta los menos 45 grados en la frecuencia de corte, y en el caso de un polo doble van a ser a los menos 90. Y una década después, ya establece su valor de modificación de fase. El polo simple en menos 90 grados, el polo doble en menos 180 grados. ¿Cómo vienen? Bien, excelente. Bárbaro. Para procesar. ¿Cómo? Sí, es mucho para procesar, sí, ya sé. Y recién empezamos. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver cómo afectan los ceros y hacemos un recreadito de 10 minutos. ¿O prefieren hacer recreo ahora? Para mí terminemos mejor. Ok, Sí, veamos los ceros y después lo recreamos. después recreo, dale. Ahí va. ¿Qué va a ocurrir con los ceros? ¿Cómo van a modificar los ceros la salida de un sistema? Veamos este caso, estos dos casos. Primero, un sistema que tiene un cero simple, también en 10, 0.1 por S más 1. 0.1 es la ganancia del sistema, por eso dice 0.1 por S más 1. Y por otro lado, un sistema que tiene dos ceros en menos 10. Ahí está. Bien. Como ya pueden ir dándose cuenta, el efecto acá es el contrario.
Fíjense, frecuencia de corte, ¿no? Acá está la frecuencia de corte. Entonces, para la magnitud, hasta una década antes de la frecuencia de corte, el 0 no modifica nada, la ganancia. 0 dB. A partir de la frecuencia de corte, la magnitud comienza a verse amplificada con una pendiente de, adivinen cuánto, 20 dB por década. Ahora bien, si el 0 es doble, lo que va a ocurrir es que la amplitud de la salida no se va a ver modificada hasta la frecuencia de corte, y a partir de ahí lo que vamos a tener es una salida que se va a ver amplificada con una ganancia de, en este caso, 40 dB por década. Por lo tanto, así como recién dijimos que los polos afectan la magnitud de la salida disminuyendo la ganancia en 20 dB por década por el número de polos a partir de la frecuencia de corte, el 0 tiene el efecto contrario. Aumenta la ganancia, a partir de la frecuencia de corte, aumenta la ganancia 20 dB por década por cada 0. ¿Y qué le ocurre a la fase? Entonces, perdón, antes de pasar a la fase, hago el mismo ejemplo que hice recién. Si tenemos un polo triple en 10, lo que va a ocurrir es que la magnitud no se va a ver modificada hasta 10, y a partir de ahí va a crecer con 60 dB por década. ¿Cómo hago para graficar los 60 dB por década tan rápido, tan fácil? ¿Cómo estoy seguro de que ahí hay 60 dB por década? Muy fácil. Si yo estoy acá, estoy parado en esta década, me muevo una década más, me voy una década para arriba y me voy 60 dB para arriba. Arranqué aquí, en 10 a la 1, con 0 dB, termino una década después con 60 dB. Entonces, con una regla es muy fácil dibujar el efecto de los ceros y los polos individuales. ¿Y qué le ocurre a la fase? Bueno, a la fase le va a pasar lo mismo que le ocurría, o la inversa, perdón, de lo que ocurría con los polos. Así como dijimos que los polos atrasaban la fase, los ceros la van a adelantar. ¿Cuánto? 90 grados por cada cero. ¿De qué manera? De la misma manera que los polos. Si acá tenemos la frecuencia de corte, hasta una década antes la fase no se ve modificada, fíjense, acá tenemos 0 grados. A partir de la frecuencia de corte empieza a crecer la fase hasta que una década después llega a los 90 grados, y a partir de ahí la fase permanece constante. Entonces, una década antes tenemos 0 grados, en la frecuencia de corte tenemos un aporte de más 45 grados, y una década después más 90 grados. Si el 0 es doble, una década antes el aporte de fase es 0, una década antes de la frecuencia de corte comienza a incrementarse la fase,
hasta llegar ahora a 180 grados, donde se establece. ¿Por qué 180 grados? Porque cada cero aporta 90 grados. En la frecuencia de corte, el aporte de fase es de 90 grados. Si tuviéramos tres ceros, una década antes comenzaría a aportar hasta una década antes el aporte de fase sería 0, una década antes comenzaría a aportar hasta llegar una década después, bueno, se me va a salir de la escala esto, ¿no? Una década después a 9 por 3, sí, 90 por 3, 270 grados. Y justo en la frecuencia de corte tendríamos un aumento de fase de unos 135 grados. Bueno, ¿cómo vienen? Bien, profe. Excelente. Bueno, hacemos un recreo de 10 minutos. Bien. No, sí, perdón, no hagamos 10, hagamos 5. ¿Está? Bueno. Hagamos 5 minutitos. Dale, ahí volvemos.